Si tienes una matita de romero en tu patio, en una maceta o en tu cocina, hoy te vas a enterar de algo que seguramente nadie te ha contado. Te voy a mostrar cómo esa misma plantita que usas para sazonar el pollo puede ayudarte a cuidar tu corazón y también puede ayudarte a que tu mente, sí, tu mente esté más despierta y algo todavía más sorprendente, puede ayudar contra las bacterias que están en nuestro cuerpo. Y quédate hasta el final porque te voy a contar un beneficio del romero que casi nadie conoce y que tiene que ver con tu cabello. Vamos a verlo juntos, con calma y en palabras sencillas para que lo entiendas mucho mejor y muy fácil y además lo puedas usar hoy mismo. El romero lo podemos usar de varias maneras, sí, y cada una sirve para algo distinto. Está el romero fresco, recién cortado de la planta, pero también tenemos el romero seco, que este lo podemos comprar en supermercados ya empacado o en tiendas naturistas. Ahora, si quieres aprovechar al máximo sus beneficios, siempre es mejor usar romero fresco. Sí, siempre es mejor el romero fresco. También existe en forma de aceite, que puede ser un aceite de oliva al que se le añade un poco de romero, o el aceite esencial de romero, que es mucho más fuerte y concentrado y que se obtiene con un proceso especial. Y para quien no le gusta su sabor, también se consigue romero en cápsulas. Un dato que te va a servir en la cocina. Cuando el romero se cocina junto con algo que tenga grasa, como una carne, un pescado, una mantequilla, sus beneficios se aprovechan mejor. Por eso desde hace mucho el romero se usa tanto en carnes, en mantequillas, en pollos, en pescado, ¿no? Ahora te cuento qué es lo que hace que el romero sea tan especial. El romero tiene unas sustancias naturales que actúan como pequeños guardianes de nuestras células, sí, protegiéndolas del desgaste del día a día. A estas sustancias los científicos la llaman antioxidantes y el romero tiene varias de estas e incluso más estudiadas en el mundo. También tienen otras sustancias que ayudan a calmar la inflamación en el cuerpo, ayudan a la hinchazón o a la molestia que aparece cuando algo anda mal por dentro. Y tiene un grupo de compuestos que se le atribuyen a ayudar con las alergias de la piel, como picazón, enrojecimiento, cuando se usan en crema o aceites puestos directamente en la zona que está afectada. No te preocupes por recordar nombres complicados. Lo importante es esto. El romero trae en su interior varias sustancias que trabajan en conjunto para cuidarte, ¿sí? Vamos a los beneficios, uno por uno, en palabras claras y sencillas. Para el corazón, el romero está publicado en este caso en un estudio en el año 2025 que encontró que el romero podría ayudar a cuidar las paredes de las arterias, esos caminos por donde viaja la sangre. Todavía se está investigando, pero es una noticia muy prometedora para la salud del corazón, para la mente. Y mira, varios estudios muestran que oler romero o consumirlo con regularidad se relaciona con una mejor memoria y más concentración. Incluso en personas mayores se le atribuye también a ayudar a que el cerebro, en este caso, se desgaste más lento con el transcurso de los años. Contra la inflamación y el desgaste del cuerpo. Aquí el romero se pone a nivel de otras plantas conocidas como el ajo, la cúrcuma, pues ayuda a que el cuerpo mantenga un equilibrio por dentro. Y contra las bacterias, esta es la que más me sorprende. Un estudio de laboratorio demuestra que el romero ha mostrado capacidad para actuar contra bacterias que causan infecciones, incluso algunas que ya no responden bien a los medicamentos comunes. Aclaro, esto es en el laboratorio, así que el romero no reemplaza el tratamiento que te dé tu médico. Y una revisión de estudios publicada en el año 2025 encontró también que se está investigando que el romero puede ayudar al hígado, a los riñones, a mantener niveles sanos de azúcar y grasa en la sangre y hasta para sentirse más tranquilo y con menos ansiedad.
Todo esto sigue en estudio, pero muestra que cada vez se habla más de esta planta. Aquí quiero que pongas mucha atención, porque algo que sea natural no quiere decir que haya que usarlo no haya que usarlo con cuidado. Escucha bien, el aceite esencial de romero, en este caso, si se toma en exceso y sin ninguna guía, puede hacer daño a las bacterias buenas que viven en tu estómago e intestino, esas que te ayudan a digerir bien la comida. Y si eso pasa, puede traerte molestias e inflamación en el cuerpo. Además, si sufres de gastritis, úlceras, ardor de estómago frecuente, el aceite esencial puro puede irritarte todavía más esa zona. Mi recomendación es esta. Usa el aceite esencial de romero sobre todo por fuera, en la piel, bien diluido o para oler. Como en un difusor, si tu médico te indica tomarlo, que sea siempre bajo tu responsabilidad y una supervisión. No hay una cantidad exacta que sirva para todos, pero en las cápsulas que venden ya viene indicada las indicaciones del fabricante y siempre es mejor consultar con tu médico de cabecera antes de empezar a consumir las cápsulas de romero, ¿sí? Si tomas medicamentos para adelgazar, en este caso, o para la presión, incluso presión arterial, habla también con tu médico antes de aumentar el consumo de romero, porque puede interactuar junto con lo que tú estás tomando. En el embarazo y en la lactancia, usarlo en las comidas, como se ha hecho toda la vida, se considera generalmente seguro. Lo que no se recomienda es el aceite esencial concentrado sin la guía de un profesional. Acuérdate, el aceite esencial. Y en los niños, usarlos frescos en la comida normalmente no representa ningún problema, pero el aceite esencial es mejor poderlo evitar o si no, puedes preguntarle con el pediatra de tu hijo. Y aquí está lo que dije al principio del video. Existe un estudio donde compararon el aceite de romero esencial puesto directamente en el cuero cabelludo contra un tratamiento que normalmente recetan los médicos para ayudar a que crezca más el cabello. Y los resultados mostraron que el romero también tuvo un efecto positivo. Sí, es solo un estudio y en pocas personas, así que no es una conclusión final, pero por eso cada vez más especialistas se están interesando en investigar más sobre este tema. Ahora, si quieres probarlo, nunca te pongas el aceite esencial puro, directo en el cuero cabelludo, porque te puede irritar la piel. Siempre mézclalo primero con otro aceite, como el de coco o un aceite de oliva. Cualquiera de estos dos, tú mezclas tu aceite esencial, no lo olvides. Personalmente, me encanta usar el romero fresco directo de la planta, picado en carnes, en panes e incluso en algunas preparaciones dulces, le da un giro delicioso. También lo preparo en infusión y a veces simplemente lo dejo reposar en aceite de oliva para tener un aceite aromatizado listo para usar en ensaladas o pastas. Es una de las plantas que sin mucho esfuerzo puede convertirse en una parte de tu rutina diaria, tanto en la cocina como en tu bienestar general. Como vistes, el romero es mucho más que una hierba de cocina. Es una planta con evidencia creciente detrás, siempre y cuando se use con conocimiento y con responsabilidad. Si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien que necesite conocer esto. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún próximo video. Y si quieres seguir aprendiendo a sanar desde tu propia cocina con recetas saludables paso a paso, te dejo en la descripción un enlace donde vas a encontrar mi libro digital, donde vas a encontrar 100 recetas saludables. Nos vemos en un próximo video y cuídense mucho.